Bueno, Matro es la más popular. Siempre estamos en línea. ¿A quién conoce que está en línea? No, pues no. bueno, pues ahora sí, muchas gracias por asistir. Hoy tenemos una sesión sobre sistemas de gestión de la calidad. Bienvenidos a esta charla que tendremos. Bienvenidos también a quienes nos están acompañando por la transmisión en línea. Por supuesto que pueden interrumpir la sesión en el momento que lo deseen. Y será una sesión, como ustedes lo irán viendo, tratar de ser lo más digerible posible. Es un tema bastante tratado. Obviamente tiene las limitaciones de ser un tema tan amplio, tan expuesto en mucha bibliografía, que bueno, ser muy específicos en áreas de la gestión de calidad sería muy complicado y elaborar un sistema muy robusto de la gestión de la calidad escaparía de los fines de esta sesión. Sin embargo, creo que a lo largo de las sesiones que han estado llevando y las que les restan en este módulo, pues ustedes tienen elementos que irán inevitablemente conectando quizá con los temas que iremos conversando. Por ejemplo, ya mencionaban que han tenido clases, sesiones sobre evaluación de procesos, diagnóstico, elementos fundamentales a la hora de hablar de gestión de calidad, que como veremos es más un sentido orientado de los trabajos, el quehacer organizacional, sea tanto privado como público. Y terminaremos mencionando algunas cosas sobre reingeniería de procesos, que es un elemento que cierra un ciclo en la administración de la calidad y que, si no mal recuerdo, es materia de mayor énfasis para su siguiente sesión, en las siguientes dos sesiones que llevarán reingeniería, si no es que ya lo han visto un poco. Bueno, la lista de temas que iremos revisando en estos minutos, en estas horas que estaremos aquí, es un poco tener el panorama desde los conceptos más básicos, solo una revisión de los grandes enfoques que se trabajan como gestión de calidad, la asociación que hay entre la gestión de la calidad que tiene un cuño propiamente del management o de la administración privada, pero que con la evolución de los procesos de gestión, con las dinámicas de complejidad social, de retos que ha enfrentado la administración pública, han terminado por generar relaciones de simbiosis y hasta cierto paralelismo entre los instrumentos de gestión privados y públicos. Hay toda una discusión teórica ahí que es bastante relevante y la iremos tocando poco a poco. Veremos la relación que hay entre sistemas de calidad y gestión, los enfoques de gestión de calidad, un poquito haremos un círculo de vuelta desde los enfoques más básicos, porque hay muchos enfoques al respecto. Trataremos de encontrar un poco en colectivo cómo se desmenuza este sistema de calidad o todo sistema de calidad y con sus diferentes atenuantes. Iremos viendo qué elementos en común tienen algunos de ellos, cuáles son las variaciones que se dan entre las dos corrientes que, por ejemplo, en términos de administración son las más recurrentes, que son el esquema norteamericano y el sistema japonés, el diálogo que ha habido entre estos bloques, entre estas áreas del tratamiento de la gestión de la calidad. Daremos una mención rápida respecto de las normas o los estándares que conocemos para gestionar, para certificar la calidad, la gestión de la calidad. Tocaremos brevemente lo que son el rediseño de procesos, la reingeniería y los elementos de mejora continua que están incluidos en los sistemas de gestión de la calidad. Y tendremos una aproximación muy elemental a un sistema de calidad, solo de manera muy intuitiva en este primer caso. Muy bien. Primera cuestión, elementos fundamentales. Alguien diría, bueno, ¿cuál es a lo mejor el principio más básico a la hora de hablar de una gestión de calidad? Pues en principio sería la dificultad de definir qué es calidad, aunque suene muy rudimentaria la cuestión. Porque calidad es uno de esos conceptos que todos parecemos entender, pero difícilmente se pueden luego definir. Por ejemplo, ustedes, ¿quién me podría decir uno o dos elementos básicos de lo que se entiende por calidad? No sé si necesariamente una definición, pero al menos sí, de manera muy básica, qué se entiende, qué consideran que está incluido dentro del concepto calidad a la hora de hablar de calidad.
Satisfacción. Un punto, ajá. Consistencia. ¿Qué otro tipo Stone Brain? ¿Qué otra idea les surge a la hora de hablar de calidad? Que cumple ciertos estándares. Ok. No sé si está en consistencia, pero como que tiene el tiempo Replicable. replicable. ¿Vale? De acuerdo. Perdura. O que perdura. Muy bien. Más o menos todos estos elementos, por supuesto, están incluidos dentro de la noción de sistemas de calidad. La particularidad de los sistemas de calidad tiene justo esta relación doble. Sistema que por un lado va a partir de sus diferentes enfoques, podríamos partir de una noción muy elemental, si quieren verlo así, de un sistema visto al estilo de David Easton, por ejemplo, como un sistema interconectado, como un mecanismo interconectado que presenta entradas, un sistema de procesos y un resultado que puede ser retroalimentado a los insumos. Y calidad, que tiene que ver desde su forma más básica, como las características, el conjunto de atributos que tiene un producto, bien o servicio, con la finalidad de satisfacer algo. Esto que parece una definición muy básica de uso, por ejemplo, tiene diferentes variaciones. Un conjunto de características. Estas características pueden ser de cualquier naturaleza o de varios, pueden incorporar varias áreas. Pueden ser atributos estrictamente físicos, requisitos, cumplimiento de normas, ciertos criterios. Y aquí la cuestión es que este conjunto de características cumple con un elemento previo, que es como una petición de origen, que es que cuando menos uno establece qué puede tener, qué características debe de tener. Primera condición de un sistema de calidad es que este conjunto de características sean establecidos, que sean aclarados. Porque no se puede decir después que a lo mejor un sistema tiene calidad o un elemento tiene calidad si estamos después atribuyendo o encontrando elementos que no habíamos planeado en un inicio. Pueden ser resultados positivos. Este es el típico caso, por ejemplo, de un experimento, de un proceso en donde tienes externalidades de tipo positivo, pero eso no es una necesaria garantía que perdure en el futuro. Sin embargo, el requisito mínimo es establecer criterios, un conjunto de características. Estas características tienen una finalidad, satisfacer diferentes elementos. Pueden ser necesidades, expectativas, procesos, operaciones, demandas, exigencias de cualquier tipo. Lo dejo en este sentido de momento tan amplio porque justo la naturaleza tanto de quienes estamos aquí ahora dialogando y el tipo de gestión de calidad debe de incluir un poquito estos dos panoramas, ¿no? La parte privada, la parte pública, y pueden ser varios elementos. Dificultades, por ejemplo, a la hora de hablar de calidad dentro de la gestión privada, que justo la necesidad, las características y las necesidades están dadas por un diseño de producto, por ejemplo. Ahí puede haber un corte dado por las necesidades, por los beneficios que quiere maximizar una organización, una empresa en este caso. Del lado público, la situación es un poquito más complicada, porque a la hora de definir siquiera qué es lo que se va a satisfacer, requiere todo un proceso y toda una discusión de amplio tratamiento. Por ejemplo, puede ser tanto a la hora de definir qué es un problema público, en principio, por ejemplo, a la hora de que hablamos de políticas públicas, o si lo acotamos a organismos públicos o áreas, dependencias de la administración pública, en donde ahí probablemente existen mayores facilidades para definir la calidad en un producto o en un servicio. La cuestión es cómo se definen o cómo se construyen esos elementos para decir que se van a satisfacer. He ahí como la ruptura, la dificultad. Ahora, la satisfacción, la finalidad es esa, es para satisfacer la X de un cliente. Satisfacción en el puro y sentido llano de la palabra, la utilidad, la expectativa que este cliente tenga o no de ese producto, bien o servicio, las necesidades que se puedan cumplir en características de afinidad o de identificación. Estoy pensando un poco en este esquema
de la pirámide de necesidades de Maslow, por ejemplo, que pueden ser criterios a satisfacer, y lo que brinda ese nivel de satisfacción está dado por un bien o servicio, y ese bien o servicio, si cumple con características predefinidas y se establecen, se normalizan, se repiten en el tiempo, estamos hablando de un sistema de consistencia. La cuestión, una primera virtud de esta relación es que justo la calidad puede ser vista como un conjunto de información que ofrece certeza. Esta certeza ha requerido ser, primero, que prevalezca en el tiempo, y después, por supuesto, que hay instrumentos adicionales que mantienen esta normalidad, por llamarlo de alguna manera, que puede ir desde lo más sencillo, como es la repetición, la normalización de un proceso, hasta una figura un tanto más robusta, que sería la de las certificaciones o las normas que diferentes países, diferentes administraciones o legislaciones conciben para sí. Para el caso de México, tenemos, por ejemplo, todos conocerán la norma oficial mexicana o las normas ISO, que son de diferente tipo. Ya iremos viendo algunas. Ahora bien, siguiendo en este mismo nivel como muy básico, entre que hay un producto y que tiene un cuño, digamos, más como del ámbito empresarial, esta relación entre un satisfactor, cuando un producto, un bien o servicio es de calidad, cumple con características definidas previamente, que se ejecutan y que repercuten en un nivel de satisfacción. En este sentido, ahí hay un primer elemento, lo que decía Magda, atinadísimo, por supuesto, respecto de la satisfacción. Porque por muy difícil que tengamos que definir un nivel de satisfacción, por difícil que sea, ese es uno de los elementos fundamentales. La mayoría de los libros van incluso a decir, la calidad básicamente está definida por el cliente, pero no es un diálogo, no es un monólogo en este caso. Es un diálogo entre el cliente, la persona que recibe o disfruta de un bien o servicio, y quien lo ha proporcionado. No obstante, hay algunos elementos críticos a los que se enfrenta toda definición de calidad, todo sistema que pueda perseguir la calidad, y todavía más aún, un sistema que, persiguiendo la calidad, pueda tener aproximaciones hacia la gestión de esa calidad. El procedimiento de los sistemas de gestión de la calidad es un poquito esa ruta, es pasar desde la definición o iniciar en una definición, pasar por la precisión de esa definición, establecer criterios de valoración de esa definición para poder gestionarlo. El gran reto es eso, es establecer, por eso alguien decía aquí, bueno, que sea un sistema permanente en el tiempo, pero más allá es un sistema que, aun cuando sea estable en el tiempo, es estable, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de retroalimentarse, tiene la capacidad de establecer un circuito, permítame ponerlo en estos términos, como de diálogo en sí mismo. Es decir, un sistema que permite el diálogo con sus propios resultados, con los agentes externos e internos, puede establecer un balance, una cierta relación con el entorno. Esto, no sé si lo habrán visto en algunas otras sesiones, es de entrada un principio básico a la hora de hablar de cualquier aspecto estratégico, una relación con el entorno. La calidad o los sistemas que pretenden ser sistemas de calidad tienen esta preocupación o esta pretensión también de ser sistemas que son de naturaleza estratégica. Ya iremos un poquito avanzando en eso. Aquí me quedó claro. Los elementos críticos dices que inician con la definición, Ajá. pasan por esa definición establecida. Ajá. ¿Y en qué termina? Terminan con el proceso, con la retroalimentación de ese proceso. Pero quiero llegar a eso hacia el final de la sesión. Hay 3 puntos críticos que son fundamentales en esta relación. Primero pensemos en la relación más simple de producto bien producido con características definidas, satisfactores, y la conexión que probablemente unió esta idea de entre producción
y consumo o satisfacción. Para la gestión privada, que es como el primer campo en donde los temas de calidad empezaron a desarrollarse con mayor fuerza, pues obviamente están tasados por la cuestión de la compraventa de un bien o servicio. Y una primera aproximación a materializar esta idea de calidad, más allá de decir se satisfizo o no la necesidad de una persona, es se satisfizo en qué condición, qué criterio tomar para decir que la satisfacción del consumidor es superior o al menos igual a lo que el producto, bien o servicio dijo que iba a ser. Entonces, un nivel mínimo de calidad es que cuando menos se cumpla lo que se ha establecido. En ese sentido, los 3 puntos clásicos o 3 factores críticos que podemos, o 3 bloques o conjunto de puntos críticos que podemos observar son primero, por ejemplo, en los factores críticos de definición. Ahí tenemos ya un primer problema a la hora de hablar de un sistema de calidad en un principio y después de un sistema de calidad. ¿Por qué? Porque la definición tiene que ver con cómo se definen el tipo de atributos, si la tecnología o no impacta o no la definición de estos atributos, la funcionalidad es un factor objetivo de un producto, bien o servicio, la durabilidad, es decir, son elementos vinculados como a la naturaleza propia del bien o servicio del que se trata. Es como estarlo viendo primero desde el objeto tal cual es. El objeto tiene una cualidad, esa cualidad satisface o no, tiene atributos que pueden cumplir o no con lo que se ha predispuesto. Estos factores objetivos son un primer elemento que puede dar o afecta lo que entendemos por calidad o la calidad de ese objeto, pero que son características que están estrictamente en el producto, bien o servicio del que se trata. Una segunda cuestión es verlo desde el cliente, desde la satisfacción que tiene el cliente, desde la relación que tiene el cliente, y no solo la relación inmediata entre el producto y la satisfacción que generó, sino, por ejemplo, la dinámica que se establece desde la perspectiva del cliente. Por ejemplo, si es un producto, el tiempo de entrega, que a lo mejor no está dado necesariamente por la calidad del producto, o no es una condición objetiva del producto, pero sí es una condición como de complemento a, ¿no? Ahí la definición es muy relativa porque un producto, por ejemplo, habrá quienes digan que un producto incluye ya los servicios básicos de ese producto, pero también los servicios complementarios de ese producto. Por ejemplo, si uno cuando... ¿Quién de aquí pensaría, por ejemplo, que Amazon tiene una política de calidad? ¿Y cuál sería el producto ahí? Bueno, a pesar de que no tienen una tienda físicamente, tienen una diversificación de su portafolio enorme. Tienen muchísimos productos, desde las mismas Kindles hasta la venta de audiolibros, venta de libros virtuales, venta de productos masa. Entonces, tienen que mantener control de calidad en todos sus procesos para poder hacer que lleguen al cliente, sobre todo por las cadenas de distribución que tienen. ¿Alguien más? Pero ahí, como digamos, ¿se distingue la parte objetiva de un producto ahí o no? Yo diría que sí, en los productos que son propiamente de Amazon. Por ejemplo, Puede ser, ¿no? Kindle, por ejemplo, Alexa, demás productos que son de la empresa en sí. De acuerdo. Ok. Bueno, pues entonces este tipo de relación, este ejemplo del Kindle es un buen caso, ¿no? Porque, por ejemplo, o Amazon como distingue este tipo de producciones, ¿no? O de servicios que ellos proporcionan. Hay algunos que tienen un trato inmediato, digamos, el servicio de la entrega, pensemos solo en eso. Uno compra algo por Amazon y te garantizan cierto periodo para la entrega. Alguien podría decir, hasta ahí está, o cumplió con todas las expectativas que yo tenía del servicio de Amazon, independientemente de si está vendiéndome o no algo propiamente de Amazon o de un otro vendedor que utilizó la plataforma de Amazon para poder comerciar su producto, ¿no? Pero
también desde la perspectiva del cliente, una noción probablemente adicional que el cliente no había observado o no tenía en consideraciones, por ejemplo, el servicio de postventa. El que si el producto es defectuoso, estableces una recuperación del mismo producto y también van y lo recogen al otro día o el mismo día si no te gustó. Y eso necesariamente no es algo que estuviera definido de inicio, fue como un plus. O la cuestión es que en la noción del cliente, desde la perspectiva del cliente, muy probablemente ese segundo servicio no estaba incorporado a la hora que él decidió adquirir algo por Amazon. Aquí, por supuesto, que entran muchas áreas debatibles algunas, como por ejemplo la noción de Al Ries y Jack Trout sobre posicionamiento. Es una teoría del ámbito del marketing en donde se establece, bueno, qué tipo de percepción de imagen se genera un producto, un servicio en la mente de las personas y cómo se puede construir una imagen positiva que se posicione justamente en la imagen, en el ideario de las personas para poder decir que ese producto o no cumple con un esquema de calidad. Ok. Un tercer elemento o un tercer conjunto de factores críticos son los que tienen que ver con el aspecto estrictamente económico, monetario, que para efectos de la gestión privada es como uno de los factores centrales. Las personas adquieren un producto, pagan por él, reciben un beneficio por ese producto y entonces dicen, ok, ¿ese producto fue de calidad o no? La cuestión es que ahí, en esa relación tan básica que describo, pues entran un poquito todos los factores que han mencionado y que tendremos que ir como desmenuzando un poco. Porque habrá personas que tienen su criterio centrado en que a lo mejor en términos económicos no les resulte tan caro. Prefieren la economía del precio. Otros dirán, no, prefiero que me den más por mi dinero. Noción ahí medio extraña de una percepción personal de calidad. Pero también que a lo mejor existe un cierto margen de maniobra económica entre, bueno, yo lo tenía presupuestado para tal, qué sé yo, un reloj que yo había pagado X cantidad por él, estimo implícitamente que el precio que yo pagué por ese reloj, pues se desquita en X tiempo y cualquier cosa por encima de eso es un beneficio. En términos económicos, eso está asociado a, no sé si aquí, cuántos de aquí sean economistas, pero en términos económicos, a la hora de hablar de la teoría del consumidor, conocemos esto como un excedente del consumidor. Es decir, las personas tienen una disposición a pagar algo y pagan otro precio. La cuestión es, cuando el precio que ellos estaban dispuestos a pagar por un producto es superior al que efectivamente pagaron, hay un excedente, hay un beneficio, porque ellos estaban dispuestos a pagar 1,000 pesos por una botella de agua y pagaron 100 pesos. En términos económicos eso se puede cuantificar y se puede definir a qué magnitud equivale esa eficiencia o ese excedente. La cuestión es, ¿ese puede ser un elemento para definirlo como ese producto fue de calidad? Si hay un excedente, ¿hubo calidad en el producto? Probablemente sí, nada más que no se puede quedar solo en el aspecto económico. Por eso la cuestión de los precios, el precio directo, los términos de pago, el valor promedio que tenga, o los costos totales, o los costos que tiene como postventa un servicio, son un factor que no siempre está en el precio que se pagó, o al menos no en la percepción del consumidor. Por supuesto, también esto impacta al lado de la producción o de quien provee ese bien o servicio, porque en la medida de que se pueda robustecer este sistema de gestión, visto por ejemplo como costos, se puede ofrecer o no un mejor producto o servicio según se trate. Ahora aquí, esto como ustedes podrán ver, tiene mucho este aire de la gestión privada. Veremos que la situación se dificulta un poco más en la gestión pública y sin embargo no están alejadas una de la otra. Muy bien.
Entonces, un poco, la cuestión en términos generales, pues sí, la calidad, podemos estar de acuerdo con varios autores en que es un concepto que define el cliente o el benefactor en la medida que es un juicio emitido sobre el producto o servicio y que implica ya sea la aprobación o rechazo de ese producto. Una aproximación muy, vamos a decirlo, pues no sé, sintética, básica de esto es la asociación que pueda tener la calidad como con el valor, estrictamente en estos términos económicos. Y solo para ejemplificar, si yo tengo una serie de atributos monetizados bajo algún criterio, el nivel de la imagen, la utilidad que tenga la imagen, las relaciones que tenga este producto, es decir, todo el conjunto de atributos agregados que tiene un producto, bien o servicio, respecto de lo que costó ese producto, bien o servicio, va a dar una variación excedentaria, positiva o superior. Si esa relación es positiva, pues obviamente uno diría, ok, ahí hay un beneficio extra a lo que se pagó, bajo el supuesto claro de que pues, el precio definiera ese estándar, ¿no? Ya de ahí hay una cuestión debatible en términos económicos. Pero existe esta noción de si hay algún adicional, hay una parte de valor. Una aproximación a la calidad también es que la calidad genera pues no es que genere, sino que transcribe, refleja un cierto valor adicional. No es un área no es un área que esté vuelta al aire, tirada al aire. Hay una serie hay varios autores que han trabajado mucho esto. Uno de los más emblemáticos, por ejemplo, es Michael Porter. Porter, y con su construcción de cadenas de valor, está un poco basada en esta figura, en cómo se segmenta una organización para establecer procesos económicos, efectivos, y que tengan la capacidad de generar una sensación, un valor agregado al proceso en conjunto. Estas cadenas de valor segmentadas por el proceso administrativo o por las áreas que intervienen en una organización a la hora de producir un bien o servicio, hacen que se genere un margen. Este margen es donde Michael Porter asigna, por decir un ejemplo, el valor. Y entonces este valor, en la medida que puede ser mayor, propicia una percepción de aceptación, y bajo la idea de que si esta aceptación se puede asimilar a un acercamiento con la calidad, pues tendríamos una relación con esa fórmula muy escueta. Entonces, bajo esta figura, si ponemos la parte del cliente, la satisfacción del cliente en el centro de la noción de calidad, podemos decir que entonces un sistema de calidad es un sistema de pasos interconectados o un conjunto de pasos interconectados que siempre van a tener en finalidad la satisfacción del cliente. Es decir, es un proceso que tiene al cliente como su origen y su fin. Esta relación del cliente y del uso de los productos adecuados a los usos para que los clientes puedan disponer de ellos fue una de las ideas centrales de uno de los padres de los enfoques de calidad, que es Joseph Juran, un rumano, si no mal recuerdo, en donde su definición es un poco es la que presentamos aquí. Calidad es un producto que sea adecuado para su uso. Y así de simple y así de escueta la situación. Un producto que funciona, un producto que sirve, un producto que cumple lo que se predispuso, o un producto que puede adecuarse a ese uso, es un producto que tiene calidad. Okay. Ahora bien, vamos a ver un poco un esquema. ¿Quién de aquí aquí tenemos algún administrador o administradora? Okay. Compañera, desde la administración, ¿desde cuándo crees que ha sido asumida la noción de calidad?
Pues desde siempre, o sea, desde el planteamiento, oferta-demanda, no sé, competitividad, procesos. Hay una pequeña relación ahí, sí. La cuestión es que la calidad ha sido objeto de como de debates complementarios a lo largo de su evolución conceptual, aunque suena así medio rimbombante. ¿Por qué? Porque efectivamente la calidad asociada estrictamente a la producción, pues es tan antigua como los orígenes de la administración misma. Desde las definiciones de procesos administrativos que generalmente inician con la previsión, la planeación, la integración, la organización, dirección y control, toda esta vuelta, que por cierto ese es un proceso administrativo de Reyes Ponce, profe de la IBEO, y probablemente el padre de la administración en México. Ahí existe una noción de calidad, de que la calidad está asociada a la producción. Si la producción es efectiva, el producto que surge o que viene de ahí cumple con las características y entonces tiene calidad. Sin embargo, que es una cuestión estrictamente objetiva, estrictamente vista en el plano del producto. Esto tiene vamos a ponerlo así como el siguiente recorrido. Hay una noción y básicamente esa estructura que pongo aquí hace como un poco la descripción de todos los sistemas de calidad o la evolución de los sistemas de calidad en su forma muy sintética. El primer esquema o uno de los primeros esquemas de gestión de calidad está dado estrictamente por los niveles o los procedimientos, los procesos de producción. Definir un proceso es un paso para establecer un sistema de calidad. Y esto, muchos teóricos de los esquemas de calidad lo asocian a los sistemas ordenados de producción, que tienen por origen las teorías de Henry Fayol y Frederick Wilson Taylor, que son los primeros dos que están ahí abajo. El más cano, él es Fayol, el otro es Taylor. Y toda la corriente de producción taylorista de ahí viene. Uno de los grandes aportes de Taylor, por ejemplo, fue la segmentación, la división de procesos, de actividades y procedimientos, de tiempos y procedimientos. Entonces, bajo una figura muy rigurosa, decía, pues un procedimiento debe de cumplir tal cosa en tal tiempo. Si se cumple, hay un sistema que está siendo equiparable entre lo que se predispuso y lo que se logró. Por ende, para una definición muy básica, ahí habría un elemento de calidad. Luego tenemos la corriente del control estadístico. ¿Cuál es este? Si tenemos un sistema que ha sido ya definido, un procedimiento que ha sido descrito y que tiene características cuantificables, ordenables, digamos incluso como por el sistema numérico o el tipo de numeración que conocemos desde los sistemas nominales ordinales, entre ese paso, después hacia el control estadístico existe pues básicamente un brinco entre poder definir qué se hace, cómo se hace y entonces cómo controlar que eso se cumpla. Hasta ahí tenemos solo una especie se robustece el sistema de la calidad ligada a la producción o a los procesos de producción, a los procesos de trabajo. Por otro lado está, y aquí empieza a entrar una segunda corriente con otras preocupaciones, que es la corriente japonesa de la calidad. Las primeras dos tienen su base en Estados Unidos. La cuestión es, y aquí hay una cuestión, una situación muy curiosa respecto de la calidad entre la escuela estadounidense y la escuela japonesa. Básicamente algo que sorprendió es que se podría decir que Japón, con todo y lo que nos sorprende lo que hacen y que probablemente sea una de las culturas en las que uno tiene como plena garantía de que hay productos de calidad, surge de la aplicación de la calidad, de los marcos de calidad estadounidenses, después de la Segunda Guerra Mundial.
El señor que está hasta acá es Edward Deming. Él realmente forma parte también de los orígenes de la corriente estadounidense de la calidad. Fue uno de los enviados a Japón para establecer los procesos de reestructuración de Japón y de reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El esquema con el que intentaron reconstruir Japón fue el esquema de los circuitos de calidad. La cuestión es que los japoneses, por diferentes factores, terminaron por superar ese esquema. Se consolidaron como una propia escuela de la calidad. El señor que está ahí es Kaoru Ishikawa. Uno de sus aportes más grandes han sido los círculos de calidad un esquema de causa y efecto que se le llama esqueleto de pescado, que es una relación justo entre esta idea de lo que se produce, lo que se termina, lo que se planeó al inicio y lo que se terminó, pues en realidad es una relación causa-efecto fundamental. Entonces, ellos encontraron, Kaoru Ishikawa describe esto bajo un esquema que asemeja una espina dorsal de pescado hacia un fin único. Después, entre este diálogo entre la escuela japonesa y la estadounidense, se desarrolla una forma más elaborada de la calidad total, que es ahora, pues, eso se podría administrar. El recorrido lógico es, si lo podemos inspeccionar, lo podemos cuantificar o lograr. En el sistema japonés pues hay que todo sea de calidad. Para los japoneses, bajo este esquema, la calidad no es una alternativa. Y eso en principio ya distingue su percepción de calidad. Bueno, si tenemos calidad total o si la calidad total es una aspiración, se puede administrar. Se puede registrar. Estamos hablando aquí, por ejemplo, en la época de los 80s, cuando se empieza a establecer a nivel internacional lineamientos que garanticen o que puedan preocuparse por la calidad. Porque una pregunta era, si todo se puede medir, o si hay cosas que se pueden medir, se pueden estandarizar, y un poco la calidad va vinculado a esa situación, pues una pregunta básica era, bueno, y entonces la calidad también puede ser objeto de estos niveles, o de estos registros, de estas mediciones. Y justo en la creación de las normas ISO, pues tiene un poquito esta preocupación implícita, porque las normas ISO están vinculadas como a los sistemas metrológicos universales, que no confundir con meteorológicos, sino por metrológicos nos referimos a sistemas de medidas. El Sistema Nacional de Metrología es el encargado de ver por qué una cosa, por ejemplo, por qué 1 kilo pesa 1000 gramos. ¿Por qué 1 metro son tantos centímetros? Pues justo eso la pregunta era, ¿se puede hacer eso con la persecución de la calidad? Pues las normas ISO son una aproximación a esa idea. Y dado que ya estamos en un circuito de administración de la calidad, recuerden un poco este ciclo. Desde la observación, pues, no sé si se puede asemejar al esquema de los métodos científicos, no me atrevería a ser tan aventurero, pero desde la mera inspección, su cuantificación y control, su maximización, por decirlo de alguna manera, su gestión, pues el proceso lógico que sigue es la de la retroalimentación. Y básicamente en términos de sistemas, la reestructuración de los procesos es un poco eso. Los esquemas de aprendizaje de sistemas de calidad que van desde la noción del benchmarking, por ejemplo, o más elaborados en términos organizacionales como el aprendizaje organizacional o el fenómeno que se da de la aplicación de mejores prácticas, que en términos organizacionales se le conoce así como mejores prácticas, pero por ejemplo, quien esté habituado al estudio de las políticas públicas habrá escuchado nociones como el policy transfer,
que son como este tipo de, como una política que parecía ser exitosa en un lugar, puede ser o no aplicada en otro, se puede transferir o no, se puede aprender o no, se puede aplicar o no. Esto es un proceso que tiene diferentes aristas. La reestructuración y los procesos son una especie de reaplicación de esta idea. Porque cuando una empresa quiere emular, por ejemplo, el sistema de transporte de Bimbo, que es como muy famoso por ser muy eficaz, como de tener, goza de percepción de tener buena calidad. Recuerdo que en la universidad, cuando estudiaba la licenciatura, un ejemplo típico era un profesor decía, ahora pienso que con cierto elitismo, pero decía, a los pueblos más alejados solo llega la Coca-Cola y Bimbo. Y a veces ni los servicios del Estado llegan. De hecho, algunos servicios o la red de Bimbo, aunque eso nunca lo pude comprobar, la verdad, pero decían que es generalmente objeto de estudio en escuelas de administración en universidades estadounidenses, pudiera ser. La cuestión es, ¿este tipo de sistema puede ser replicable por un productor en menor escala? La cuestión de los sistemas de calidad, pues, prevé o permite aproximar una idea positiva, decir, sí se puede, en términos del proceso. La cuestión es que hay factores que son las pequeñas dificultades. Ahorita los vamos a ir viendo algunos. Y este debate de si se puede o no incorporar un proceso, si se puede o no alimentar o reelaborar un proceso para nuestras propias necesidades o para la organización, para el área de gobierno que se trate, si podemos aprender de eso, el debate está en qué tipo de elementos podemos sustentar que se puede dar ese aprendizaje. Y eso está en diferentes niveles, desde lo más teórico, que ha sido el diálogo justo entre la escuela estadounidense y la escuela japonesa. Porque cuando vieron que la escuela japonesa era un éxito en términos de calidad, la cuestión era, pues, tratemos de replicar lo bueno. Y los japoneses llegaron a llevar los sistemas, a robustecer la calidad en sus procesos a tal grado que muchos de sus procesos fueron completamente reducidos y maximizada su utilidad. No sé si han escuchado el término que se volvió muy popular de la eliminación de las bodegas de insumos por el procedimiento de just in time, que básicamente era en un sistema de producción eliminar las etapas iniciales de recolección del insumo, de la materia que va a ser procesada para un producto, por decirlo así, y evitarte esos gastos haciéndolo llegar directamente a la banda de producción y salir como proceso elaborado. Pues ya se imaginarán que la corriente estadounidense dijo, y en toda América Latina, todo Occidente fue, pues tratemos de replicarlo. Y nunca se pudo hacer a tal grado como lo hicieron los japoneses. Veremos más adelante un poco una teoría de un estadounidense de ascendencia japonesa que trató de vincular esos dos esquemas. Pero ya lo veremos en un momento. Como decía, en términos de la teoría de la calidad o el sistema de gestión de la calidad, hay muchos ejemplos. Hay varios modelos y cada uno con sus diferentes atenuantes. Aquí vamos a conversar un poco de aquellos que son más relevantes. Dos estadounidenses, pues dos japoneses, aunque el último es una pequeña trampa porque en realidad es japonés y americano al mismo tiempo. El primero, ¿recuerdan al señor, no mencioné su nombre, Shewhart, que es el del control estadístico? Entre el control estadístico y su transformación en un circuito de administración, generó lo que se llamó en la escuela americana como los ciclos Deming, que básicamente es una reelaboración del proceso administrativo, pero visto hacia los procesos de calidad. El proceso administrativo, si ustedes buscan cualquier libro de administración, cada administrador trató de inventar un tipo de proceso administrativo.
Los estudiosos de la calidad, pues no fueron la excepción. Y buscaron construir un proceso administrativo enfocado a la calidad. Decían, ¿cuál de todas las etapas que hemos visto de procesos administrativos vinculados a la producción tiene los elementos necesarios para decir que ese es un proceso administrativo que está orientado hacia la calidad? Y entonces Deming lo que hace es establecer un circuito de, pues que cada etapa vaya solo a la, que termine no en el control, por ejemplo, que es como muchos procesos administrativos terminaban, sino que termine en el analizar, en el actuar, en el establecer esta dinámica de cambio. Entonces, para él, el ciclo, pues es eso, inicia con la planeación, con hacer las cosas, con checar o con verificar que se hayan hecho y con tomar una decisión sobre ese check. Este circuito, de acuerdo con Deming, pues en realidad no es un circuito de inicio y fin, no es un circuito cerrado, sino es un circuito que tiene un esquema de espiral. Probablemente no se alcanza a percibir ahí, pero básicamente el procedimiento es que esta secuencia es expansiva y siempre es el mismo procedimiento que está aquí. Entonces, por supuesto, uno planea, realiza, verifica, y el análisis y la acción en función de eso es qué hacer, ¿no? Restablecer un proceso de planeación, pero en un sistema ampliado. Hasta la fecha, los ciclos Deming siguen siendo como un instrumento muy utilizado porque es como muy fácil, es muy, ay, se me fue la palabra, parsimonioso, ¿no? Un segundo teórico de los esquemas de calidad que ya más o menos mencionamos es Joseph Juran. Juran, lo que decíamos es, se preocupa más porque la finalidad, el objeto sea adecuado, se pueda adaptar. La calidad es una transcripción o un resultado de un uso adecuado de los productos o de los servicios. Y algo de lo que quiero rescatar de Juran y su adecuación al uso son los principios que él considera son fundamentales para la calidad total, que son los siguientes. Por supuesto, la presentación creo que la pueden después descargar si quieren, ¿no? Nos envían. O se las envían. Entonces, me gusta más como la idea de que pudiéramos como dialogar relativamente estos esquemas. Pues básicamente, si ustedes observan un poco esta edición de lógica de los principios de Juran, tiene dos orientaciones. Por un lado son los principios hacia la calidad total y el otro lado son los tres componentes que para Juran son los fundamentales para la calidad total. Toda calidad o todo sistema de calidad tiene un nivel de educación, un sistema de educación mínima, que existan programas de mejora y que esos programas de mejora puedan ser objeto de implementación o de orientación con un liderazgo adecuado. Algo relevante respecto de la corriente estadounidense y japonesa es que estos tres aspectos están relativamente relacionados con quien trató de unir la escuela japonesa y estadounidense, que es William Oakley. Lo vamos a ver ahora al final. Bueno, en unos minutos. Y los principios, pues básicamente son un recorrido desde la noción de ver que la mejora es un objeto, es un objetivo, es un fin perseguible. Definir esas metas, organizarlo, capacitar, desarrollarlos y mantenerlos. No sé si se alcanza a percibir que implícitamente justo tiene esa misma, aunque es un poquito más, ¿cómo decirlo?, minucioso, sigue teniendo este mismo esquema desde la definición, el procedimiento
y el mantenerlo. Es como si Juran, justo para poder hablar de calidad total, utilizara la calidad como si fuera el objeto mismo al que se le está aplicando la calidad o al que se le está tratando de analizar la calidad. Es decir, si tenemos el esquema básico de calidad es un objeto que tiene atributos que es percibido por un cliente o un beneficiario, ¿se consiguió esa conexión o no? ¿Qué pasa si en vez de ese objeto utilizamos como objeto, aunque suene medio raro, a la calidad misma? Entonces tenemos un proceso en el que la calidad no solo es un resultado, sino que es algo que se puede trabajar, porque es algo que está planteado desde el inicio. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Sí. Sí, es una serie de principios para mantener el trabajo en conjunto de un sistema de calidad. Porque los sistemas de calidad, al final de cuentas, no pueden dejar de lado un enfoque que es pues el enfoque humano de los sistemas de calidad. Que es que, al final de cuentas, son las personas quienes construyen un diseño de calidad, quienes lo ejecutan y quienes lo valoran hacia el final. Esto de dar reconocimiento a los grupos, de dar reconocimiento a los procesos, de informar, tiene que ver con algo que ya desde ahí se empezó a utilizar la siguiente corriente que les digo, que es la japonesa. Ellos, eso sí se pasaron porque fue como agarrar el sistema americano y darle como 20,000 vueltas y revolucionarlo. El esquema japonés tiene cuestiones culturales, de disciplina, de normatividad, que los vuelven muy peculiares. Siguen siendo objeto de análisis en varios teóricos de la calidad. Porque es casi como, no se sabe bien, digamos, alguien podría decir, es que hay una parte cultural, efectivamente. Hay una parte de disciplina, sí, pero eso no quiere decir que esa cultura o esa disciplina sean aspectos ajenos a los que estamos fuera de Japón. Y entonces la discusión entre los sistemas de calidad alrededor de la escuela japonesa siguen estando vinculados a qué tan lejos o qué tan cerca estamos de poder replicar ese tipo de esquemas. ¿Por qué se siguen hablando incluso de términos tan coloquiales como de, es que este producto está hecho muy como a la mexicana o hecho a la japonesa? Bueno, el enfoque japonés de la calidad, justo decíamos, tiene el mejoramiento continuo que ya tenía la escuela estadounidense, pero un aspecto relevante de los sistemas de calidad, o lo que hace peculiar el sistema de calidad, es que muchos teóricos destacan que el sistema de calidad japonés incluye por completo elementos que en otros esquemas generalmente no aparecen. Esa idea de que la vida está como está fuera de la fábrica y no dentro de ella, para los japoneses no está disociado ese esquema. La forma en que los japoneses establecen los circuitos de calidad, los llamados círculos de calidad de Ishikawa, tienen que ver con eso. Hay una creencia en que las personas por sí mismas tienen un atributo que si se les otorga cierto grado de libertad, los van a realizar. Hay una noción completamente distinta en ámbitos de la administración pública y privada, radicalmente opuestos entre los orientales y los estadounidenses, por ejemplo. El sistema japonés, o el Kaizen como ellos le denominan, pues efectivamente comprende un tipo de cultura. El debate entre la escuela estadounidense y la japonesa es justo si ese factor cultural es el decisivo para poder conseguir un sistema de calidad o no. El debate ahí es enorme. Kaoru Ishikawa describe que los procesos de calidad, o que la calidad se puede conseguir
si uno le permite a quien elabora ese producto comprometerse con ese producto, que se identifique con ese esquema de calidad. La cuestión, un pasito atrás de nuevo, es las personas, ¿por qué ellos sí lo hacen y, por ejemplo, por qué nosotros a veces no lo hacemos? Es un problemón ahí de la sociología tratar de desmenuzar eso. Porque el gran esquema de Kaoru Ishikawa sobre los círculos de calidad es bastante elemental. Son grupos pequeños que trabajan coordinadamente, que entre ellos se gestionan, y como ellos tienen relación directa con el producto o servicio que se les están produciendo o que están generando, ellos tendrían como el primer voto para decir, este control lo podemos mejorar si en vez de ponerle el complemento, se lo ponemos aquí adentro, ¿no? Sí tiene que ver como con una transformación de la percepción que se tiene de la administración, de la gestión de grupos, en ambos, pues sí, en dos lugares distintos del mundo. Porque muy probablemente aquí la perspectiva de quienes son administradores o de quienes lideran o gestionan grupos de trabajo no es el de, pues vamos a darle confianza al trabajador para que haga mejor las cosas. Probablemente lo primero que aparece en la cabeza de quienes están dirigiendo grupos son la desconfianza que si lo van a hacer bien o no. Y esto no es tampoco algo que esté solo ahí en la parte de la administración pública. Por ejemplo, esta es la idea básica en los términos de las burocracias a nivel de calle. Que quien no tenga noción a lo mejor de políticas públicas sobre ese concepto de las burocracias a nivel de calle, para sintetizarlo de la manera más básica es, hay que darle espacio a los burócratas que están directamente en contacto con la sociedad, porque ahí es donde se da la implementación profunda de una política pública. Es decir, de nada nos sirve, por ejemplo, una política de flexibilidad de un trámite si no permitimos que ese trámite se flexibilice al nivel del contacto que tiene el ciudadano y la persona que está en la ventanilla de trámites. La cuestión es, ¿a la persona que está en la ventanilla de trámites se le permite opinar sobre cómo mejorar ese sistema? Muy probablemente no. En el sistema japonés eso es lo fundamental. La cuestión es, ¿qué necesitamos para que la persona que está en contacto inmediato con el producto al que le vamos a ver si tiene el nivel de calidad o no? ¿Qué se le pide? ¿Qué se necesita para que podamos construir un sistema de calidad en ese nivel tan básico? Para ponerlo en términos muy burdos, ¿qué hacer para que se le dé la confianza a quien está en ventanilla recibiendo trámites? Para darle el voto de confianza de que él tiene capacidad de mejorar ese servicio porque lo vive todos los días. Y muchas veces, si lo llevamos a una encuesta, es muy probablemente la respuesta que va a predominar es la de, pues es que los japoneses tienen otra cultura. Ya es que la cultura del mexicano no es muy proclive a tener ese dote de confianza hacia los burócratas de nivel de calle, como dirían Lipset. Ok. Como les decía, pues los círculos de calidad, aquí no confundir este no es un círculo de calidad, este es un circuito de trabajo de Ishikawa, es igual un procedimiento del tipo administrativo que incluye el esquema de Deming, desde la planear, hacer, verificar y actuar, pero llevándolo como a un segmento un poquito más detallado. La cuestión, lo pongo aquí porque los círculos de calidad, de acuerdo con Ishikawa, ¿no?, que son grupos voluntarios que desempeñan actividades de control de la calidad, que ya sí, muy lamentablemente, quizá para la realidad mexicana esto sea así como de,
Si llegas con alguien diciéndole esto de, pues vamos a generar este tipo de grupos en el sector público o el sector privado, muy probablemente van a decir, no, espérate, eso nos va a tener más problemas que beneficios. Bueno, estos núcleos se ejecutan de manera constante de acuerdo con Ishikawa, porque todos tienen en la noción este procedimiento. Dificultad clara para los sistemas organizacionales, porque un problema enorme de las organizaciones es que la definición de los objetivos y los medios pues esté relativamente aproximada, que sean, pues no sé si armónicos es la mejor palabra, pero cuando menos que estén en relativa sintonía. Y esto también es una situación que ya estaba desde la administración clásica. De hecho, es uno de los principios de Fayol administrativo, ¿no? Los intereses privados y los colectivos se empaten, ¿no? Ahora bien, desde la perspectiva del registro y el control hasta la administración total de la calidad, la escuela japonesa y la escuela estadounidense, pues veían que algún sistema funcionaba en unas áreas, en otras no. Y decían, bueno, ¿a qué se debe? Pues para sintetizar un poco este esquema, paradójicamente decía un estadounidense de ascendencia japonesa, William Ouchi, genera un esquema, estudia los dos enfoques y establece que en su teoría está el enfoque A de la calidad, que es el enfoque americano, y está el enfoque J del sistema, el enfoque japonés, y entonces él los cruza y después de un estudio, pues sí, más o menos bastante interesante, al debatir en algunos temas, desarrolla su enfoque de la llamada teoría Z de la calidad. ¿Cuál es ese esquema? Pues que básicamente él trata de dar una respuesta que no sé si fue muy efectiva, pero él dice, finalmente sí, hay una definición, una diferencia clara entre el sistema americano y el sistema estadounidense, pero para él no existe una definición sustancial en la cultura. Dice, por supuesto que la cultura define patrones de comportamiento, define rutinas fuera y dentro de la organización. Cualquier organizacionólogo o a quien le interese un poco más esas teorías verá que la definición misma de cómo toman las decisiones las organizaciones es complicadísima. A esto sumándole el aspecto cultural se vuelve francamente un caos y un inicio para gestionar la calidad. Pues dos resultados claros o dos conclusiones básicas de Ouchi sobre los enfoques de calidad bajo su teoría son, por un lado, que si bien la cultura es importante, lo fundamental es el estilo directivo. Aquí se aproxima, obviamente, al sistema estadounidense, en donde Juran planteaba esto de la educación, los programas de mejora aislados no sirven si no hay un circuito de liderazgo que los pueda armonizar. Entonces, para los americanos, o al menos una parte de los americanos, la sustancia está en la relación del liderazgo con los grupos de trabajo. Para los japoneses, la relación es un poquito la inversa. Para ellos es los grupos de trabajo bien estructurados y relacionados, pueden incluso trabajar sin un liderazgo tan robusto, sin que estén ahí presentes. Culturalmente son dos procedimientos que están diametralmente opuestos. La historia de la administración desde el taylorismo es la idea del yo te observo y haces lo que te digo. El esquema, el control de tiempos y movimientos de Taylor fue incluso cuestionado por ser muy tirano en ese sentido. Por otro lado, los circuitos japoneses aprendieron a su manera revolucionando este esquema. Ahí las personas tienen el conocimiento, confía en ellas un poco más y probablemente tu procedimiento va a mejorar. Como verán, aunque suena así muy ambiguo o muy en el mero relato, implica incluso dos condiciones filosóficas hasta muy profundas. La cuestión es, Ouchi rescata el estilo directivo de la cuestión americana,
y los elementos relacionales del circuito o de la escuela japonesa. El equilibrio entre esos dos, pues sigue siendo un gran problema. Gran limitación para los esquemas de calidad bajo estos circuitos porque siguen siendo difíciles de asociar, ¿no? Porque claro, o sea, alguien dirá, ok, pues me estás diciendo un poquito de lo mismo, algunos han criticado a Ouch un poquito por eso, ¿no? Pues la teoría Z en realidad es relatarme la teoría A y la teoría J sin necesariamente decirme dónde está la conexión. El peligro o el riesgo es que pues, probablemente esa conexión no existe. Porque no hay manuales, por más que ya vamos a ver una serie de muchos pasos que algunos dan, decálogos de puntos, pero en realidad es un proceso, el sistema de calidad es eso, es un proceso. No hay ningún manual que les diga cómo va a ser la calidad, por más que tengamos aproximaciones muy efectivas. Las normas ISO son un ejemplo de ello. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Solo he mencionado 4 corrientes de las más populares a la hora de hablar de administración de la calidad. Deming, Juran, la escuela japonesa y la hibridación de estas dos escuelas que sería la teoría Z de Ouch. Pero hay para gustos y sabores de acuerdo con el administrador o con el estudioso de las relaciones y organizaciones que se tratan. Ahora bien, hasta aquí hemos llevado un diálogo más relacionado a la administración privada. Si ustedes observan las dificultades que hay a la hora de hablar de calidad, solo en esta relación producto, servicio, consumidor y el diferencial entre lo que esperaba tener y lo que recibió, ahí tenemos en última instancia un criterio básico que es pues un producto por un precio desde la perspectiva de la administración privada. ¿Qué pasa desde la gestión pública? ¿En qué momento se empezó a hablar de la gestión pública como también un objeto, un elemento susceptible a ser vinculado o permeado por los esquemas de calidad? ¿Tenemos aquí administradores públicos? No, pero fue desde Fox, ¿no? Para el caso mexicano, estoy de acuerdo. Pero realmente, en realidad Fox es son unas aplicaciones tardías de algunos esquemas que vamos a ver ahora. Y muy probablemente alguien dirá, sí, en México, el Fox, esta idea del management aplicado a la gestión o a la administración pública explotó ahí, ¿no? Algunos porque dicen, ok, bueno, dada la historia de formación académica de Vicente Fox, pues sí, como que dicen, ok, gerente privado, entra a la administración pública y trae este background de gestión privada. Pero estoy pensando un poco más como en términos generales, así como preguntábamos a mi compañera Yasmín, desde la perspectiva de la administración privada, desde qué momento ella recuerda que se incorporó la noción de calidad y hemos visto que hay como diferentes gradaciones, porque claro, calidad estuvo desde antes, aunque de manera implícita, y después fue como adquiriendo notoriedad. Quiero tratar de hacer esa misma pregunta desde la administración pública. Porque, por supuesto que administración privada y administración pública son dos campos completamente distintos. La cuestión es la siguiente. En la actualidad es muy común hablar de calidad en el sistema de la administración pública. La primera gran pregunta que un clásico diría es ¿por qué te haces ese tipo de preguntas? ¿Hay aquí administradores públicos? No, nadie. Ok. La incorporación de los sistemas de calidad tiene, sí, vamos a permitir el principio de que tienen un origen mucho más desarrollado dentro de la administración privada. Sin embargo, todo este debate y el diálogo que tenemos que hemos ido medio aproximando de la administración de la calidad
desde la replicación, el aprendizaje, la reproducción de los procesos, y obviamente si se puede replicar es porque también se puede medir, se puede evaluar, se puede mejorar. Su transferencia, su aplicación al sector público forma parte de esta misma discusión, pero no solo desde la administración pública o desde la administración por parte de la gestión de la calidad. Quienes hayan estudiado aquí ciencia política, administración pública o quienes lo hayan visto en sus respectivas áreas de formación profesional, verán que también la administración es un mundo enorme como campo de estudio, y ya ni qué decir de las aplicaciones relativamente más cercanas, más contemporáneas, como las políticas públicas, su relación con la administración pública o su relación con la ciencia política, como campo vinculado pero independiente. La gestión pública como área de estudio será lo que vamos a empezar un poquito más a hablar de eso y después damos un pequeño receso. Básicamente la gestión pública, para no entrar como en una discusión muy tardada de ello, hubo un momento en el que el gobierno fue altamente cuestionado, las funciones de gobierno fueron altamente cuestionadas. Hay una serie de tendencias que se presentan a nivel global en la segunda mitad del siglo XX, y el desarrollo de la gestión pública y sus variaciones como la nueva gestión pública, no entraré tanto en detalle sobre esos temas porque son un poco fuera de la sesión, pero son una incorporación mucho más, ¿cómo decirlo? No sé si sofisticada, pero cuando menos una exploración a que los esquemas de la gestión en el sector público pues pueden mejorar si se les permite a otros actores entrar, entre ellos, por supuesto, pues los actores privados. Las transformaciones en el Estado y la implementación de los sistemas de calidad, al menos como un campo de estudio mucho más intenso, podemos asociarlos al desarrollo de la gestión pública y la nueva gestión pública como un campo de conceptos aplicables a la administración del gobierno, del Estado. Esto no fue solo una implementación al azar, sino que en realidad es producto de toda la relación compleja que hay entre la ciudadanía, las relaciones sociales, el gobierno, entre procedimientos de interdependencia y necesidad de mejora, por sí mismos requerían ese tipo de avances, de paso adicional. Por supuesto, factores como la globalización, los impactos económicos, las críticas que se le hicieron al Estado en su momento por las diferentes crisis y su agudización, la crisis fiscal del Estado, por ejemplo. Por otro lado, también los avances tecnológicos, el aprendizaje, que son, en la mayoría de los casos, desarrollos en el ámbito privado, pero también con fomento público en algunos casos, por el ejemplo del CIDE, por no ir tan lejos, es uno de ellos. Todos estos están involucrados con que la calidad fueron áreas en donde la calidad se fue desarrollando a su manera. Las crisis políticas y sociales fueron otro elemento, a su manera. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, la participación ciudadana fue una demanda que para el gobierno fue inevitable. El desarrollo de corrientes teóricas como la gobernanza, por ejemplo, que está ahí ha sido altamente desarrollada por el profe Luis Aguilar, tiene un poco esta preocupación interna, el que las personas pueden definir por sí mismas o pueden tener concepto directo de lo que ellos necesitan. Autores, por ejemplo, como Mark Moore, ha hablado de la construcción de triángulos de calidad. Las personas están en el centro de su propia problemática y entonces ellos son quienes pueden definir qué necesitan o no como satisfactor. Esta pequeña punta empezó a propiciar un desarrollo enorme de variaciones en el ámbito de la administración pública, de la gestión pública. La participación ciudadana se empezó a convertir en una demanda
ante una dificultad del gobierno. Si lo viéramos desde la perspectiva de la calidad, pues había algo en las funciones típicas del gobierno que no dejaba, y aquí hay una palabra que a lo mejor vincula a lo que ya veníamos platicando, pero es medio problemática. A lo mejor funciones, resultados del gobierno no dejaban del todo satisfechos a la ciudadanía. Hay una relación ya ahí en términos de calidad. Desde la perspectiva de las escuelas de calidad, habría una explicación en ese sentido. Justo rescato en términos de gestión pública una idea del profe Aguilar, porque creo que embona directamente con lo que venimos hablando de la calidad y lo que implica hablar de la calidad y su eventual gestión. Las complejidades del gobierno enfrentaron un problema de legitimidad directiva, pasando de las disyuntivas sujetos y gobierno a la acción de gobernar, el proceso de gobernación o gobernanza. Esta es una idea que está implícita en lo que venimos hablando de calidad. Pasamos de solo la perspectiva del objeto y su satisfactor, observamos desde la mirada de quien es receptor de este satisfactor, y todavía llevándolo a un nivel más arriba veamos este proceso, esta diferencial que entendíamos como de calidad, hagámoslo nuestro propio objeto de estudio. La administración privada lo hizo bajo la perspectiva de la calidad total. Me parece relativamente significativo que el profe Luis Aguilar distingue que uno de los problemas en la administración pública fue pasar por este proceso de crisis de legitimidad del gobierno y dar el brinco de la relación gobierno-ciudadanos el proceso es lo importante. No es ahí una cuestión que el mismo profe lo haya descubierto. De hecho, el término del proceso de gobernar es una de las bases que generó después el campo de estudio de las políticas públicas. El hacer la acción de gobierno un objeto de estudio es parte de las políticas públicas. La cuestión es que el proceso de gobierno o de gobernanza termina por abrir el campo de estudio a la relación multidisciplinaria, a la participación de muchos actores que tienen algo que decirnos del proceso de gobernar. Y hasta la fecha sigue siendo una de las grandes discusiones entre la administración pública y privada. Ya ni siquiera de hablar de calidad. Solo, por ejemplo, lo que decíamos si los circuitos de calidad japonés pudieran ser replicables, ya no solo a la gestión privada, pensémoslo a la gestión pública. Pues tenemos una gran limitación ahí de entrada, que hay la creatividad, muchas veces, y tristemente decirlo, están constreñidas por los procedimientos normativos de la administración pública. La creatividad, por ejemplo, no es algo que se desarrolle que sea tan espontáneo. Sí se desarrolla, pero no de una manera tan espontánea como podría darse a veces en la administración privada o en los círculos de trabajos integrados. ¿Por qué? Porque piensen en el sector público. Alguien que quiere innovar un servicio, pues muy probablemente se va a enfrentar ¿está siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes? Esa es una barrera importante a la gestión de la calidad. ¿Cómo modificarlo? Pues han habido procedimientos, nada más que lastimosamente han sido de largo aliento y de difícil consecución. La nueva gestión pública forma parte de una corriente de administración de conceptos que apostaron un poco más al desarrollo de estos circuitos de calidad, de cuestión, de incorporar sistemas de mejora, de implementar indicadores, el uso de indicadores, basar la gestión en resultados. Ese tipo de relaciones están ahí. Christopher Hood, en uno de sus papers más famosos sobre el tema, sobre la nueva gestión para
para todos los tiempos, disculpen, no recuerdo muy bien el título, plantea esta descripción entre los diferentes valores que están vinculados con la nueva gestión pública y las tendencias que le dieron origen a ello. Para Christopher Hood, pues la calidad en este caso, la nueva gestión pública vinculada ahí, es producto de otro tipo de megatendencias. La nueva gestión pública deviene de esta crisis al Estado y otras tendencias como frenar el crecimiento o en su momento incluso revertir el crecimiento del Estado, la privatización, la existencia de procesos de automatización y el desarrollo de agendas que ya tenían un poquito esa inclusión, el sistema de tener procesos de mejora. En este sentido, el concepto de calidad pues se desarrolla un poco con la noción moderna de las organizaciones. Y la noción moderna de las organizaciones ha tratado de romper con esa dicotomía que durante mucho tiempo tenía, por un lado, la situación del mercado y por otro lado, la situación del Estado. Esta dicotomía se ha ido difuminando. Y en ese difuminar la diferencia entre si el Estado por un lado o el mercado por el otro, es decir, la administración pública, la administración privada, el trabajo del poder o el trabajo de los mercados, la administración de qué servicios son propiamente del Estado y cuáles son propiamente de las iniciativas privadas, estas brechas se han ido difuminando. En este difuminarse, pues obviamente los preceptos que venían vinculando a las diferentes áreas, pues también se han ido aproximando. Por eso es cada vez más común de repente que se asocie la exigencia, válida por supuesto y ciudadana, de que haya decisiones públicas que tengan una prescripción de calidad. La cuestión es que no siempre se habla bajo un enfoque de la escuela de calidad como lo hemos venido hablando. Es más de manera como implícita. Por ejemplo, cuando se decide que una decisión pública debe de cumplir o no con ciertos estándares. Y ahí le metemos un buen de conceptos como los administradores públicos suelen incorporar muchos conceptos como de, bueno, ahí hay procesos de gobernanza, de legitimidad, de transparencia, de rendición de cuentas. La cuestión es que hay una relación ahí entre la administración pública y los esquemas de calidad. Siguiente punto, voy a hacer ¿recuerdan este primer esquema que tenía desde la percepción hasta la gestión de la calidad? Vamos a verlo ahora de manera interna, va a ser medio abrumadora porque hay algunos esquemas muy pesados, pero no enrollarlos ni enrollar las demás. Pero son las 7:40. Si les parece bien, vamos a dar un pequeño receso. ¿Cuánto suelen tener de receso? 15 minutos. ¿Les parece bien si iniciamos de vuelta a las 8? Demos 20 minutos y regresamos, ¿vale?